episodio es patrocinado por Mimo Arquitectos. En el episodio de hoy, recibimos a Luis de León, un empresario que ha forjado su camino a través de la educación y la perseverancia. Con una sólida formación en ingeniería industrial y administración, fundó Low Industrial Materials en 1997. A lo largo de su trayectoria, ha enfrentado numerosos desafíos, pero gracias a su mentalidad de ver como sí y tomar decisiones arriesgadas, ha logrado construir un negocio exitoso. Quédate y aprendamos juntos. ¿Qué tal, amigos? Esta es una entrevista más de Negocios de Veras. Hoy tengo el gran honor de entrevistar a un gran amigo, ex compañero del IPADE, mi socio Luis de León. ¿Cómo estás? Un placer, Juanjo. No, el placer es mío, Luis. Luis, platícanos aquí a toda la comunidad de Negocios de Veras, ¿cómo fue que emprendiste tu primer negocio? ¿Cómo te graduaste del TEC de ingeniero? Primero empezaste a trabajar para alguien y después decidiste emprender el negocio. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues te platico. Cuando yo me graduó, yo ya trabajaba en gobierno del Estado, en un fideicomiso. Eso fue en diciembre del 94. Se viene la crisis del 95 y para el segundo mes de haber sido empleado deciden liquidarme. Y yo creo que eso fue lo que vino a marcar el hecho en que yo sabía que yo no quería estar ahí. El sentimiento de que te dicen gracias y adiós es algo muy difícil, complicado. Y bueno, yo recién egresado no tenía problemas, pero a gente que tenía más de 20 años trabajando ahí, sí sufrieron. Entonces yo ahí me prometí a mí mismo que jamás me iba a volver a pasar eso. Empezamos a trabajar, conseguimos trabajo un año después, no había trabajo. Y John Deere fue una de mis escuelas en donde estando ahí trabajando yo tenía que buscar qué hacer, pero no sabía qué. Eventualmente me empiezan a pedir, yo era comisionista de ventas los fines de semana y uno de mis clientes me pide un aislamiento. Y entonces lo buscamos por internet, dimos con el proveedor y empezamos a surtir. Una caja, 2 cajas, 3 cajas, 10 cajas, un camión. Y así fue como di con el negocio. O sea, no era algo que yo supiera, yo quiero hacer esto, o voy a seguir con el negocio de papá. Mi papá era médico. Entonces, eventualmente, para cuando acordé, pues ya estaba yo vendiendo aislamiento. ¿Cómo fue o sea, de estudiar una ingeniería, de trabajar en un departamento de una gran empresa como John Deere en ventas, descubres que tu talento eran las ventas y que tus habilidades eran encontrar productos de aislamiento térmico? Bueno, en realidad yo estaba en compras y un día llegué con el director general y dije, cámbiame a ventas. Y me dijo, no, haces bien tu chamba de compras. Pero ir a trabajar en compras nunca me gustaba. Entonces me salí buscando un puesto en ventas y me dieron un trabajo en una empresa de comisionista y empezamos a vender. Y siempre me ha gustado a mí el tema, pues, relación social, platicar y me gustaba más las ventas que las compras. Entonces, ese es mi gusto, mi pasión, es andar vendiendo. Una vez escuché a un viejón de esos tiburones de mar decir que las ganancias estaban en la compra, no en la venta. Creo que va, no sé, en base a qué lo dice él. Bueno, si compras barato y vendes caro, pues ahí está. Esa es la solución de esa cuestión. Mas, sin embargo, yo no compraba y vendía, yo solucionaba un problema. Entonces, llegaba yo con el de compras y me decían, me están pidiendo una ambulancia. ¿Quién vende ambulancias? Yo vendo ambulancias. Oye, climas, yo vendo climas. Y entonces me preguntan, ¿qué vendes? ¿Qué se te ofrece? Entonces, sí, si compras y vendes, pues es la solución. Mas, sin embargo, si solucionas un problema, las cosas se van dando solas. Y bueno, al principio, pues vendíamos lo que fuese. Y luego después nos fuimos especializando. Y fuimos encontrando más tipos de aislamiento que solucionaban más problemas. Y ya no nomás era el aislamiento térmico, se convirtió también en el aislamiento acústico. Entonces ya eran 2 mercados totalmente diferentes. Y así fue como y empezamos a aprender, porque yo no sabía nada de aislamiento. Mis primeros proyectos se cayeron. Se cayeron al grado de casi de declararme en quiebra,
Mas, sin embargo, yo platicaba con mis proveedores y les decía, pues tuve este problema. Y me preguntaban, ¿hiciste esto? No, no lo hice. ¿Por qué no? Pues porque no les dé. Pero ayúdame. Y entonces, dar la cara y dar certidumbre a tus proveedores y a tus clientes, aunque no tengas nada, eso les da a ellos la confianza de apostarte, de prestarte, de ayudarte y de salir adelante. Hablamos de dos cosas distintas, de vender un producto y de dar el servicio de aplicar el producto. Así es. Tú empezaste vendiendo el producto. Era nomás compra-venta. Y después el mismo negocio te llevó a prestar el servicio de aplicar el producto. Y bueno, me decían, te lo compro, pero ¿quién me lo aplica? Y entonces, pues empezamos a ver quién lo aplicaba. Al principio lo aplicaba yo, por eso me caía, porque no le entendía. Y entonces, eventualmente, dentro del mismo medio empiezas a conocer a la gente que lo hace, los empiezas a subcontratar, empiezas a ver cómo le hacen, empiezas a armar un equipo y al final ya tienes una cuadrilla. Y entonces ya te da más seguridad de lo que vendes, sabes cómo funciona, lo aplicas y al final te das cuenta que todo se viene de boca en boca. Hace tiempo pues no había Instagram, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo llegabas con todos? Sección amarilla, ¿te acuerdas? 3, 4 tomos. Eso desapareció. Y entonces muchos de boca en boca, haciendo bien las cosas van caminando. Ahora, parte de la historia que conozco de ti, te toca tener socios. ¿Es correcto? Platícanos a todos, hoy en día que ya pasaste por esa línea de aprendizaje de cómo escoger un socio. Bueno, en mi caso yo no lo escogí. De repente le pedí ayuda a un familiar y las cosas fueron caminando y para cuando acordamos ya éramos socios. O sea, al principio era buena onda y al final pues mala onda sacarlo porque me estaba ayudando y entonces pues decidimos asociarnos. No nos fue bien por unas faltas administrativas. Yo era el operativo, él era el administrador y eventualmente pues no funcionó porque pues una de las grandes caídas que tuvimos fue que al año 3 o 4 que nos estaba yendo súper bien, pues llegó la autoridad y nos embargó todo. Nos congeló todas las cuentas y el pecado fue que no atendimos algunos requerimientos. Los requerimientos que nos llegan a todos. Oye, hay una diferencia en el IVA, oye, vemos que el ISR está así y uno piensa que todo es venta. No, también hay que administrar. Sí, ese es un buen punto que tocas, que cuando uno empieza su negocio, lo emprende y te empieza a ir bien, no es que te distraigas, sino que estás completamente concentrado en seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo, sí, porque pensamos que ese es el éxito. Y eso es lo que transforma a un emprendedor de un empresario. Definitivo. Y otra cosa que te das cuenta es de que pues no nomás es vender y comprar, es administrar y pelear contra gente que, y no digo pelear, sino negociar con gente que ni siquiera sabes ni que te enseñan, como el sindicato. El primer día que yo abrí se me apareció la CTM. Yo no sabía ni quiénes eran. Y estuvimos comiendo nueces ahí en conciliación de arbitraje, negociando, cuando yo no sabía cuál era el delito. Pero bueno, sí, así caminan las cosas así. Entonces empecé a aprender mucho de eso. También me tocó con sindicatos fuertes, petroleros, de la industria automotriz. Y son negociaciones muy rudas, pero hay que atenderlas, ¿no? Entonces, así fue yo como di con el socio. Tuvimos ese problema y ahí fue donde nos separamos. Después de ese momento en donde nos separamos, nos quitaron todo, empezamos en cero otra vez. Yo decidí seguir solo. Y como la espuma después de ese día. Ya todo era para mí más sencillo, ya le entendía más, ya sabía que tenía que cuidar, que no. Pero bueno, después de eso vinieron muchos otros problemas también. Cosas que en la escuela no te enseñan y que trabajando los tienes que aprender. El IMSS es algo importantísimo. Malas prácticas que uno usa o que hace porque lo ve, que al final te das cuenta que es un negocio, o más bien es un ahorro mal entendido. Que al momento, por ejemplo,
el darlos de alta con lo que no ganan. Ese es un ahorro mal entendido. Si te ahorras, patrón, mientras no se te accidente alguien. Y no es justo para el empleado tampoco. Entonces, yo siempre he dicho que el negocio es el medio para llegar al fin. O sea, sí, tener un negocio, crear, generar empleos, riqueza, pero ¿cuál es el fin? O sea, no el fin del negocio, es el fin tuyo empresario, el fin tuyo emprendedor. Si tu fin es tener empresas gigantescas, hazlas bien. En mi caso, como sabrás, yo tuve un evento severo con la delincuencia y ahí fue donde cambió mi visión. Entonces, cuando nosotros empezamos, pues todo era crecer. Abrimos sucursales en México, en Guadalajara, en Querétaro, en Monclova, en Tampico, en Monterrey. Me sucede eso y ahí fue donde yo recapitalicé lo que estaba haciendo y decidí que pues mi fin último no era generar dinero ni compararme con el de al lado. Oye, es que tu competencia vende mucho más, pues bien, hay para todos. Pero sí dije que el que rico no es el que tiene dinero, es el que tiene tiempo. Y eso es lo que yo ando buscando, tiempo. Entonces, trabajar para tener más tiempo, para pensar, para crear, para convivir. ¿De qué te sirve tener tanto dinero y no puedes ni ir a comer? ¿Con tu gente o con tus amigos? ¿O irte de pesca? Entonces, ahí fue donde cambió mi visión del negocio. Desgraciadamente, muchas veces nos toca cambiar una visión en base a una tragedia. Definitivo. Que yo creo que la enseñanza y el compromiso de todos nosotros es hacerle entender al emprendedor que no estén esperando la tragedia para cambiar. No. En todo este transcurso de años, ¿has tenido mentores? Más que mentores, libros. 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 Hubo libros que yo empecé a leer y empezaba a entender qué era lo que a mí me gustaba, qué es lo que yo quería. Y entonces, por ejemplo, el día ese que me sucede eso, yo dejé a mi hijo en la escuela, estaba en primaria, si quieres. Y al regresar pensando, digo, si yo ya no estuviese, qué difícil hubiera sido. Pues no para ellos, pero para mi esposa sí. Porque uno cuando empieza a crecer, pues quieres que a tus hijos los atiendan bien. Y eso, quieras que no, a veces limitas a tu pareja, la haces menos en el sentido de que deja de trabajar por atender a los tuyos. 10 años después la quieres meter al ámbito laboral, por la razón que tú quieras, por una tragedia, porque ya no estás, porque ya quiere trabajar, les va a ser muy difícil. Entonces, pensando en eso, yo dije, bueno, yo hice un ejercicio que pues, se los platico a todos y en donde dije, bueno, si yo hubiese fallado o ya no estuviese, ¿qué necesito yo hacer para que si pasa, no sufran tanto? Y entonces fue cuando empecé a hacer un ejercicio en donde dije, bueno, ¿cuánto necesito para vivir? Y saqué un número. Pónganle el número que sea. Y para vivir bien, como rey mago, como digo yo. ¿Va? Y entonces sacas un número. Cada quien tiene un número diferente. Bueno, y sobre eso me enfoqué a trabajar. Necesito llegar a ese número nomás por despertarme. Si el día de mañana yo ya no estoy, ahí está ese número. Entonces, eso es lo que yo digo que es el fin al final. O sea, tener tiempo para los tuyos, para hacer lo que te gusta, sin estar preocupado de qué vas a comer mañana, o cómo vas a pagar la colegiatura, o también a veces cómo le voy a pagar a los empleados. Porque pues no siempre da. Y pues bueno, tú sabes, hay que cambiarnos el dinero de bolsa. Okay. Entonces, porque ellos no tienen, o sea, pues les puedes decir, pues no hay, pero no es el estilo. Si haces las cosas bien, siempre tiene que haber. Y no puedes, ¿cómo decirlo? Por ahorrarte unos pesos,
sacrificarlos de alguna otra manera, porque al final, pues son tu familia también. Parte del éxito que tiene un empresario como tú, ¿qué porcentaje crees que le tendrías que dar a las relaciones? Mira, hay gente que es muy buena técnicamente y le compras por la tecnología o por lo que genera, por lo que sabe hacer. Hay gente como en mi caso, en donde pues yo te puedo decir que los negocios más grandes que yo he hecho ha sido por conocidos. O sea, claro, yo toqué muchas puertas y esas puertas me hicieron conocer más gente. Y así sucesivamente. La escuela, los diplomados, los eventos sociales, todo ese tipo de cosas, a mí es lo que más me ha servido. O sea, la relación. ¿Por qué? No es lo mismo vender por teléfono a vender persona a persona, donde les ves el gesto, sienten la confianza, te escuchan y saben que sabes o no sabes. Y entonces para mí es mejor el tema relación personal, que ahorita se está perdiendo bastante. Uh-huh. Hace poquito traté de salir a vender como lo hacía antes. Casi literalmente imposible. Porque te topas en la caseta y de aquí deje sus cosas y si nos sirve, le marcamos. Ya no se puede hacerlo como antes. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo la gente vende? Pues por recomendación, de boca en boca, porque tienes un muy buen producto. Pero aunque lo tengas, si lo atiendes mal, ya no van a regresar. ¿Cómo le hace una empresa como la tuya para entrar a las redes sociales, a la tecnología, al presente y al futuro? Pues al principio estaba renuente porque a veces ni yo lo entiendo, ¿va? Pero como yo tengo un negocio de aislamientos térmicos que es muy técnico, entonces volvemos al tema de vender soluciones. Llegan conmigo y me dicen ahora con los calorones, es que es imposible habitar mi bodega porque hace mucho calor. ¿Qué hago? Bueno, a ver, yo te ayudo, ¿sí? Y les damos las propuestas. Y bueno, ya en base a eso uno se empieza a trabajar. Entonces, ofrecer soluciones, o sea, decir, ¿tienes calor? Háblanos. No puedo ofrecer productos porque no les entienden. Y entonces nos vamos por el lado de, ¿qué te duele? Yo te lo arreglo. Entonces yo a veces digo el lema de, si tu problema es humedad y calor, Luis de León es la solución. Sí. ¿Sabes? La primera vez que la escuché fue en el IPADE, en tu presentación, y es un gran lema, ¿eh? Sí. Es un gran lema. ¿Por qué? Porque la gente no le entiende. A ver, no sé qué producto vayas a poner, quítame el calor. Ah, va. Entonces, ofrecemos la solución al problema, no productos. Y así como eso, he aprendido mucho más. En alguna ocasión nos tocó hacer el auditorio Banamex. Ellos decían que hacía mucho calor y hacía mucho ruido. Y entonces querían un elemento térmico, acústico, antifuego y negro. Entonces, bueno, ¿cómo le haces? Entonces así fue como aprendí a impermeabilizar. No sabía, pero tenía que estar por fuera. Entonces, ¿qué le pones arriba? Entonces te pones a estudiar, empiezas a aprender, empiezas a preguntar, llegas con el producto y luego con la persona que lo hace y vendes la confianza y te arrancas. Y entonces vas solucionando problemas. Acuérdate que el exceso de análisis provoca parálisis. Y entonces si tú te vas, no, pues yo no hago eso, o no puedo, o no le sé, pues te vas a quedar en lo que siempre sabes, en tu zona de confort, por decirlo así. Pero si dices, pues no le entiendo, pero vamos a ver cómo le hacemos, porque el 50% sí lo hago, pero el otro 50% no. Bueno, apréndelo. Apréndelo y ahí lo vas a entender y al rato vas a tener otra cosa. Y así fue como nosotros empezamos a crecer. Yo les llamo garbanzos de a libra. Garbanzos de a libra para mí son esos proyectos grandes que te caen, que no te da miedo, aunque lo tengas, pero le atoras. Entonces, oye, es que yo no sé, bueno, no empieces a pensar problemas que todavía no tienes. Ejecutándolo van a salir muchos. Atacas esos. No atacas los que traes en la mente. Porque si atacas los que traes en la mente, nunca vas a arrancar. ¿Cuál ha sido de las cosas que te arrepientes de no haberlas hecho? Las cosas que me arrepiento de no haber hecho. Te soy sincero, yo creo que no tengo una. ¿No?
A diferencia de otras personas, pues yo soy, ahorita mucho menos. Ahorita soy mucho menos, pero 30, 40 era muy entrón. Al grado de hacer cosas grandes sin dinero. Así, o sea, me ha tocado negociar cosas grandes sabiendo que tengo el no. ¿Cómo voy por el sí? Bueno, pues vas, te presentas y te dicen, lo peor que puede pasar es que te digan que no, ya eso ya lo traes. Pero si te dicen que sí, ahora ¿cómo le haces? Me ha tocado cerrar tratos en donde llegas y me dicen que sí y salgo con un miedo aterrador del lugar. O sea, ya me dijo el sí, ahora ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar dinero? Y eso me pasó, por ejemplo, cuando yo arranqué al principio, pues vendí una cantidad grande de aires acondicionados con una empresa, una maquiladora muy grande. No recuerdo el número, pero era mucho dinero y que yo no tenía. Recién egresado, con puras ganas, nada más. Pura fe tenía. Entonces llegué con un buen amigo y le dije, mira, aquí está la orden de compra. Aquí está mi proveedor. Te doy el 10%, pero préstame el dinero. Y en un mes te regreso tu dinero más el 10%. Va. Como lo hacíamos antes de la palabra, nos estrechamos la mano, me dio un cheque, lo deposité y me aseguré de regresarle su dinero más el 10% en el momento que se lo dije. Si no hubiera pasado así, yo le hubiera hablado y le hubiera dicho, compadre, pues no llegó el día que te lo prometí, pero va a llegar mañana o pasado. De que va a llegar, va a llegar. Yo sabía que iban a pagar, no sabía cuándo. Bueno, pues eso fue lo primero grande que me hizo hacer. Con ese dinero de la utilidad, pues hice otro negocio, otro negocio, otro negocio. Y así se fue haciendo grande la cosa. Entonces, ¿crees que parte de la clave de tener éxito y de trascender en el negocio es siempre dar la cara? Yo creo que es una parte muy importante. ¿Qué pasa cuando la gente te busca porque le debes o porque quiere hacer algo contigo y nomás no? Pues empieza a entrar la incertidumbre. Y eso es mortal. Oye, no voy a acabar el viernes, pero voy a acabar el lunes. Ya dio la cara y vas a estar tranquilo. Pero si es que vas a acabar el viernes y el viernes no acabas y el sábado no vas y el domingo no te encuentran, el lunes ya hay alguien haciendo tu trabajo ahí. Y eso es lo que hay que gritar. Oye, no, sí, pero no tengo la pieza, pero aquí estoy, lo que se te ofrezca. Evitar la incertidumbre con tus clientes, con tu gente, con el banco mismo, con quien tengas un compromiso. O sea, dar la cara siempre. Oye, no puedo ahorita, pero te marco. O ese tipo de cosas tan sencillas le quitan una gran presión a la contraparte y habla bien de uno. ¿Sí? ¿De qué manera crees que Luis de León va a trascender en su negocio, con tu familia, que la conozco muy bien, tus hijas, tu hijo, tu esposa? ¿De qué manera quisieras trascender con ellos? No, fíjate que yo tengo, por ejemplo, un gran amigo ahora que tiene una empresa muy grande que me dice que tiene 150 años la empresa. Yo no veo mi empresa en 150 años. No, para empezar no voy a estar. Mas, sin embargo, las cosas van cambiando tanto, pues que el día de mañana lo que yo tengo ahorita seguramente va a ser obsoleto. Entonces, no, yo no creo que mi negocio sea algo que digan, es que este era el negocio de Luis. No, yo creo que a mí me van a recordar porque, mira, aquí vinimos con Luis. Luis decía esto, Luis platicaba esto. Fíjate que hace tiempo tomamos en un curso que se llamaba Administración del Patrimonio, que probablemente también lo escuchaste, en donde el orador decía, hacía una semejanza, una semblanza de el patrimonio es como una granja. Y yo no me canso de platicarlo porque se me quedó muy grabado. En donde te decía, una granja tiene granero. Un granero es todo aquello que tienes para uso inmediato, tus ahorros. Luego también, pues una persona debe tener vacas lecheras. Una vaca lechera es todo aquello que te da tu negocio, tu empleo. Luego tienes que tener también puercos. Puercos, todo aquello que compras chiquito y vendes grandote. Joyas, centenarios, plusvalía. Y al final tienes que tener ponis. Y un pony es todo aquello que te
da esparcimiento. Si tú te fijas, si tú tienes una empresa, una vacota lechera, y todo lo demás lo tienes descuidado, tus hijos no van a querer venir. Tus nietos no van a querer venir. Tus amigos menos. Te buscarán por el negocio, pero no por tu persona como tal. Si tú tienes muchos ahorros y no los quieres gastar, está bien. Pues ahí se van a quedar. Pero si tú tienes un pony, y un pony puede ser un buen libro, un carro viejo que te gusta arreglar, la quinta. Pues en mi caso yo no tengo eso, me gusta la pesca, me gustan los deportes al aire libre, y entonces me junto con gente que hace eso y lo disfruto bastante. No tengo rancho, pero pues me invitan a donde hay y a veces no matas más que el tiempo, ¿verdad? Pero disfruto mucho estar afuera. Entonces, yo creo que al final del camino, el legado que yo voy a dejar con mis hijos y con las personas que me recuerden es eso. O sea, era una buena persona. Yo siempre que puedo ayudo a los que están conmigo en la empresa en educarse, en terminar, que a veces no quieren, es diferente. Y como dice el dicho, si no sabes, te ayudo, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, no hay nada que yo pueda hacer. Nadie. Entonces, yo creo, Juanjo, que por ahí van las cosas. Por eso te decía, la empresa es el medio para llegar al fin. Y mi fin nunca ha sido tener una empresa gigantesca. Digo, hay gente que sí la tiene así. Sabes que te voy a compartir, y creo que ya lo he comentado antes contigo, pero aquí con toda la comunidad, de que durante mucho tiempo mi fin era tener una gran empresa, ser el constructor más grande, ser el del mejor carro de la colonia, el de la casa más bonita. Muchos años duré trabajando y generando patrimonio, ingreso y riqueza. Y cuando recién nos conocimos en el IPADE, tuvimos una plática y estábamos hablando de otro compañero que era como tener una escopeta y estar tirando al aire. ¿A dónde quieres llegar? O sea, cuando no sabes a dónde quieres llegar, ya llegaste. Es correcto. Y me queda bien plasmado y te lo comparto hoy, no en privado, sino en público. Yo sí he tenido muchos mentores, y muchos mentores de los que he tenido, hay gente que no sabe que es mi mentor, pero yo los escucho y aprendo. Y cuando tú me platicaste la historia de que, a ver, voy a ponerme un número y voy a hacer esto, y voy a hacer un negocio que genere ese número para quitarme y empezar a disfrutar de mi tiempo y del pony que tú tengas acá, o si tu amigo tiene un avión, un barco, pues es mi amigo, ¿para qué lo compro si mi amigo lo tiene, no? Y si lo tienes, invítalos. Sí. Entonces, para mí, de los grandes mentores que he tenido, tú eres un mentor para mí. Esas enseñanzas que me diste de cómo llevar la administración de mi patrimonio en mi casa, de mi tiempo. Tanto que bromeamos siempre en el grupo del IPADE de que, oye, pues si van a invitar a alguien, inviten a Juanjo y a Luis porque están desocupados desde enero, ¿no? Pues nos apodan, él siempre puede. Él siempre puede. Y encontré, después de esos consejos que me diste, encontré que lo más valioso era el tiempo que podía tener yo para compartir con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos, conmigo mismo. Decía, ¿para qué trabajar como burro y ser el más rico de tu cuadra cuando no tienes tiempo de ir a convivir con nadie? Acuérdate que el dinero sin una vocación es papel. O sea, si tú tienes dinero y no lo tienes para algo, es papel normal. Sí, teníamos un compañero que decía, pues él quería ser rico y rico y rico, ¿y para qué? Pues para ser rico nada más. Y creo que no tiene sentido ser rico por ser rico. No, y siempre habrá alguien que tiene más. Sí. Siempre. Y siempre también que va a tener menos. Y nos tocó en nuestra generación tener amigos que decías, oye, ¿ya viste el nivel de negocio que tiene esta persona? Y son los más sencillos. Y eran los más sencillos. Y son los más sencillos. Y era un nivel de empresa gigantesca, que dices, oye, ¿en qué momento? Y ellos pasan a ser tus mentores con sus pláticas, que te dabas cuenta que lo más valioso que tenía esa persona
era el poquito tiempo que tenía para disfrutar con sus amigos. Sí. Y sin internet. Y sin internet. Oye, ¿qué hago? Y vas aprendiendo. Digo, a nosotros nos tocó, y yo lo presumo siempre, una gran generación. Después de haberme graduado yo de ahí del AD2 contigo en el mismo equipo, esa generación me tocó, yo creo que tener amigos en todos los ámbitos, sociales y económicos, que crearon su empresa, que heredaron su empresa, que catapultaron su empresa. Pero eran pláticas en esas idas a pescar de 2, 3, 4 días sin internet, en medio del mar, que no hay más que platicar, que es las mejores experiencias que he tenido en mi vida de ir de pesca. Yo te lo platiqué la primera vez que me invitaste. He ido muchas veces de pesca, pero de esta manera no. De esta manera fue espectacular. La invitación, la primera invitación fue sorprendente. Y vaya que a esta época de mi vida pocas cosas me sorprenden. Bueno, cada vez que vamos de pesca, me sorprendo. Porque ese es el fin. ¿Es el fin? Es el fin. Yo veo la manera que llevas tú la relación con tus hijos. Esas vacaciones en familia, yo todavía no llego a eso, tengo hijos muy chiquitos. Pero esas vacaciones en familia que haces, que agarrabas a tus papás y te llevabas papás, niños, esposa, y te ibas a recorrer el mundo. Es algo espectacular que está dentro de mi bucket list de yo quiero ser como Luis en esto. Entonces, nunca dudes, sé que no lo haces, de que día tras día de lo que tú haces vas derramando enseñanza a toda la comunidad que está a tu alrededor. A veces, una vez me hiciste una pregunta, Juanjo, ¿cómo es que llegan a ti tantas ofertas de negocio y a mí no? Y lo que tú piensas lo atraes. Lo que tú piensas lo atraes. Eres un imán de lo que estás pensando. La capacidad de relacionar es diferente en las gentes. No todo el mundo tenemos el timing para caerle bien a todo el mundo. A mí me describe mucha gente, dijo, tú eres como una Dr. Pepper. O te aman o te odian. Yo no tengo a alguien que diga, Juanjo, pues no sé, güey, el vato X. No, nunca van a decir un vato X. ¿Es buena onda o es un limón? Sí, me amas o me odias. Y creo que esa manera, esa energía, los dos enlazamos, hicimos un match porque somos iguales. O sea, a Luis de León yo lo identifico, o lo amas o lo odias. Y tampoco uno es una perita en dulce para que todo el mundo le caiga bien. Sí. A ver, y lo espectacular que yo veo en un ser humano es su personalidad. Cuando tú no tienes que fingir para ser aceptado. Por eso eres odiado a veces. Yo llego a una mesa y yo no finjo para caerle bien a la nena, pero yo soy así. Si te caigo mal, es tu pedo, no es el mío. Luis es igual. Luis es igual para mí. Y en eso he tenido momentos difíciles donde gente que conozco de toda la vida me ha apoyado y otros te dan la espalda y otros prefieren no escucharte porque no saben cómo ayudar. Yo los pocos años que tengo de conocerte, momentos yo creo que los más complicados en mi negocio que he pasado ha sido en estos últimos 5 años. Los momentos difíciles y más satisfactorios han sido en estos 5 años. Y en los dos momentos has estado presente, bien presente conmigo, en apoyarme, en ayudarme, en aplaudirme, en alentarme, en festejar juntos. Y eso es lo grandioso de un ser humano. El venir a hablar aquí he entrevistado, yo creo que van más de 100 empresarios, y hablamos de su éxito en las empresas, pero creo que la finalidad de este podcast es el éxito como persona. Es que en realidad la empresa es pasajera. Todas. No importa, 150 años si tú quieres. Pero eventualmente las generaciones van pasando y van perdiendo el gusto, la pasión del fundador. O sea, yo les digo a mis hijos, a ver, yo no quiero que seas lo que yo hago. Si quieres ser chef y eso te gusta, yo te ayudo con la mejor cocina si tú quieres. Pero no te voy a obligar a meterme aquí. A mí me pegó, me jaló, me funcionó, me gusta. Pero me gusta vender. Eso es lo que me gusta. El negocio, bueno, pues ese fue el que vendí. Pero si yo le digo
Si alguien viene y me compra, yo le vendo. Todo. Todo. O sea, no es porque la va a usar mi hijo, no, yo lo vendo. Y que él y ellos y quien sea encuentra que le gusta. Si no te gusta vender, si no te gusta estarte asoleando, si no te gusta que te pique, pues este no es el negocio para ti. Oye, que te gustan los números, bueno, pues de un banco, ¿verdad? Yo no soy banco. Decía un buen amigo que tenemos en común, qué difícil es educar cuando se tiene. Pues sí. ¿Cómo transmitirle a tus hijos esa sed de crecer, de obtener, de pertenecer, cuando esa sed y esa hambre primaria nunca la tienen? ¿Cómo se la transmites? Y es algo que lo sufro todos los días. Mis formas son diferentes a las suyas, totalmente. Pero mi papá me decía, cuando yo me gradué de la escuela de medicina y fui a tratar de que me dieran una plaza en el IMSS, fue muy difícil. Cuando tú te graduaste en la devaluación del 94-95, fue muy difícil. Y encontraste tu camino, yo encontré mi camino. Bueno, les va a pasar igual. Que no te quieren escuchar y que se quieren dar de golpes, échale. Arráncate. Pero algo que me agradó mucho me acaba de pasar. Mi hijo se acaba de graduar. Y pues está trabajando en una empresa. Y no es malo. Vaya, no es que sea mejor ser empresario o que sea mejor ser empleado. Simple y sencillamente lo que yo le llamo tenemos tripas diferentes. Un empleado a lo mejor, porque me lo han dicho, es que lo mejor es ser empresario porque tú eres dueño de tu propio tiempo y ganas lo que quieras. No, soy más esclavo que nunca. Y no gano lo que quiero. ¿Por qué? Pues porque primero están todos los de abajo y al final, si sobra, pues algo me cae a mí. Pero esa idea errónea en donde, porque eres el dueño, puedes no ir. No, a lo mejor físicamente no estás, pero estás buscando qué hacer, porque tu chamba es darles chamba. Entonces, eso es lo que yo les digo. Entonces, ahora que mi hijo está trabajando en una gran empresa que tiene que pedir permiso, cuando nunca vio que yo pedía permiso. Oye, ¿vamos? Pues vamos. Oye, ¿no vamos? Pues no vamos. Pero no importa la fiesta que haya agarrado, al día siguiente estoy en la empresa, con dolor de cabeza, crudo, si tú quieres. Bueno, entonces, él me decía, ya no me des, papá, me dijo. Y si me vas a dar, no me digas. Y entonces lo invité a cenar y le pregunté, ¿qué traes? ¿Qué oíste, güey? Porque se graduó en diciembre y estamos en junio y ya me dijo, si me vas a dar, no me digas. Y entonces dice que le explicaron una parábola de una persona que tenía una vaca lechera. Y entonces invitó a unos amigos. Y pues nomás había leche y queso. Eso es lo que hay que comer. Y los amigos, por hacerle el mal, si tú quieres, le mataron a la vaca. Días después o años después, si tú quieres, esa persona fue la persona más próspera. Ya no tenía la vaca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y se puso a idear, a ingeniárselas. Y era muy próspero haciendo otra cosa. O sea, la vaca lo tenía cegado, por decirlo así. Entonces él me dice, si tú me dices que me vas a dar X pesos y yo vivo con esos, pues me puedo echar a la hamaca. Entonces por eso me dijo, y si me vas a dar, no me digas. Yo no debo de saber que voy a tener algo seguro. Y eso me dijo hacia mí, dije, va por buen camino. O sea, lo estoy haciendo bien. ¿Va? A lo mejor las mujeres son diferentes. Pero bueno, algo encontrarán. Entonces, no, o sea, es muy difícil inyectarles la sed. Se tienen que ellos ir dando cuenta. ¿Por qué? Porque mis necesidades no son las de ellos. Ahora ya no quieren ni casa, ahora quieren ser trotamundos. Un mes aquí, un mes allá, y de allá me conecto y trabajo. No está mal. Pero ya el tema del tener posesión ya no es como era pues hace tiempo, ¿verdad? Quieren tiempo. Eso es lo que quieren los chavos ahora. Con el tema que me dices de tu hijo, dices, bueno,
Es bien complicado educar cuando se tiene a un hijo varón. A una mujer es 10 veces más. Una vez platicábamos de que, oye, mi hija me pidió una computadora porque hace diseños y la computadora vale quién sabe cuándo. Y mi consejo fue, cómprasela. Sí, y se la compramos. Cómprasela porque ella va a aprender a ser independiente, a no necesitar de un hombre para poder obtener algo. Y yo creo que es la mejor manera de explicarles que allá afuera no es un paraíso como aquí adentro de la casa. No, definitivamente es diferente. Es diferente. Y el escoger a tu pareja, uno no va a poder escoger la pareja de sus hijos. Eso era hace muchos años. Y tú puedes ver a la pareja de tu hijo y decir, esa no es. Pero él está enamorado, güey. Y no puede hacer nada. Nada. No. Y entonces tienes que, pues casi decirle, esto es lo que yo veo, ya sabrás si lo agarras. Pero ellos ven un gran ejemplo en la casa. Sí. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me pasó cuando yo arrancaba, un día fastidiado de las compras. Me acuerdo que Marcela, mi esposa, me dice, ¿y por qué si te molesta tanto? Pues no renuncias y cambias. Ah, bueno, va. Ella trabajaba en banco en aquel entonces. Pues llegué esa tarde y le dije, ya no tengo trabajo. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? Pues no me dijiste que Pues sí, pero no así. Entonces, ¿cómo? O sea, eso es sí o no. Es binario. O sea, estás o no estás. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Entonces yo puedo presumir que ella me mantuvo un año completo. Y sí, me acuerdo que mi primer sueldo después de eso, sueldo porque era comisionista, fueron, no sé, 1,000 pesos. Y dije, hijo, 16 veces menos de lo que yo ganaba. Y dijo, se me hace que la regué, cabrón. Pero ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, mi problema es ganar más. ¿Cómo le haces? Pues ponte a jalar. Entonces, al día siguiente, a 5 de la mañana ya estaba yo listo. Cuando trabajaba y tenía empleo, pues eran las 8 y no me quería ni parar. Pues eran esas ganas de salir. Entonces, pues igual, empecé a crecer. Y al año dije, ahora sí, de aquí para lo que dé. Y pues no nos hemos de quejar. Y sí, soy una persona muy administrada. O sea, no porque ganas más vas a gastar más. Lo hemos platicado, el tema de los carros. Me dice, oye, hijo, papá, ¿por qué no te compras otro carro? ¿Para qué? Es automático y con clima. Me da el servicio. El día que empiece a batallar, pues ese día ya lo cambiamos, ¿verdad? Mientras tanto, aprendan a manejar con él y ahí traigo la cafetera, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, no es yo traer un carro mejor que el tuyo. Me pasó cuando compré el primer carro que tuve. Lo buscaba, lo añoraba, cabrón. Lo compré finalmente. Al mes. Es un carro más. Se acabó esa gran necesidad de un carro. Ya era un carro más. Entonces, lo cuidaba tanto que al venderlo lo vi con un transportista, un contratista con una escalera arriba. Dije, no, hombre, pues, ¿para qué? Entonces, el carro, para mí, es un instrumento de trabajo. No importa la marca, no importa el tipo, no importa lo que cueste. Es un instrumento de trabajo que lo voy a disfrutar. Y ya el contratista que lo use como quiera. Es un tema ahí del tema del desapego de las cosas materiales. Y es igual con la empresa. Cuando tú aprendes a tener desapego de las cosas materiales, cambia tu vida. No, y la empresa es igual. No, es que la empresa es como un hijo. Sí, no. O sea, al final, como yo le digo a mi hijo, papá, es que pues de un recién egresado ganamos bien poquito. Y sí. Así empezamos todos. Pero al principio te pagan para aprender y después te pagan por lo que sabes. Entonces, pues hay que aprender. Sí, totalmente. Te tome lo que te tome. ¿Sí? Hay que aprender y asegúrate de que aprendas lo que te gusta. Porque si no, va a ser un tormento vivir haciendo lo que no te gusta. Sí. ¿Sí? Yo vendía, o sea, por ejemplo, tuve un trabajo de venta de automatización. No entendía nada de PLCs. Te voy a enseñar a hacer diagramas de escalera, me decían. Programación escalera. ¿Qué es eso?
Y a mí el syntax error me daba terror, o sea, no lo entendía, nunca lo entendí, no es lo mío. No cambio el celular porque me da miedo perder la información cuando cambio con otro. Y mis hijos me dicen, papá, nomás ponlo encima. No, y si se pierde algo ahí, no. Y entonces yo les decía, a mí no me pongas a programar. Solamente dime qué hace y yo lo vendo. Y eventualmente los vendía. Pero si me decían, a ver, arréglalo tú aquí, no, yo no le sé, güey. No sé ni prender. Entonces, entender lo que estás haciendo porque te gusta. Si te gusta cocinar, no te pongas a servir y no te pongas a cobrar, ponte a cocinar. Bien decían, si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto. Bueno, pues eventualmente es eso. Si te gusta la construcción, pues con gente que haga eso y ese tipo de cosas. Siempre le hago una pregunta a todos mis invitados al final. Si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram para que te leyera todo el planeta, ¿qué escribirías? ¿Qué escribiría? ¿Qué escribiría en un post para mí? Pues, ¿qué te puedo decir, Juanjo? Rico es el que tiene tiempo, no el que tiene dinero. Yo con eso me quedo. Sí. Con eso me quedo para siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hace no mucho murió papá. Y el legado que él me dejó fue ver gente que todavía me encuentro ahorita. Y me saludan por él. Entonces yo le decía a papá, antes, papá, pues es que a mí todo el mundo me conoce porque soy el hijo del doctor Luis Carlos. No porque puse y construí, hice, no, mira, te presento, eres el hijo del doctor Luis Carlos. El que me hizo caminar, el que me hizo eso. Ese es el legado. Y mi papá no era rico, pero tenía un gran corazón y ayudaba a quien podía. Entonces, tiempo, eso es lo que necesitamos. Tiempo para tu familia, tiempo para tus cosas, para pensar, para hacer, para crear, para disfrutar. Si no tienes ni eso y andas detrás de la chuleta, si tienes corre y corre todos los días, pero al final del día no sabes ni detrás de qué, pues yo creo que tienes que hacer un alto y decir si eso te va a llevar a algún lado. ¿Cuánta gente no ha llegado a los 80 y voltea para atrás y ya ni familia tiene? Con lana, sí, pero pues ya ni familia tiene. Y eso es yo creo que al final te das cuenta, por ejemplo, yo que ya brinqué los 50, me doy cuenta que cada año que pasa no es un año más, es un año menos. Y si te vas por estadística, mis hijos me dicen, papá, no veas eso. Los 80. Entonces es un año menos. Y ponle tú 75, ya no vas a tener la fuerza para hacer muchas cosas. Entonces tienes que vivir eso, entenderlo. Y que no te gane el estrés, que no te gane, pues todo el diario vivir, vaya. Y eso es lo que yo le trato de decir a mis hijos y eventualmente yo creo que lo van a lograr. Pero hay que trabajar y aprender y entender y vivir lo que todos vivimos. Así es. Pues muchas gracias, mi Luis. Muchas gracias por compartir con todos nosotros tus experiencias de cómo emprendiste un negocio, cómo enfrentaste los problemas de haber tenido que elegir a la fuerza un socio y después emprender tú solo y enfrentar los problemas y dar la cara siempre con el cliente y con el proveedor. Estuvieras en una posición buena o mala, siempre dices la cara. Eso es lo que nos queda como aprendizaje. Y agradecerte nuevamente que compartas conmigo y con mi comunidad toda tu experiencia profesional y que quede esto grabado para la eternidad y lo dejo aquí, permíteme decirlo, en memoria del doctor Luis Carlos, que lo conocí, el día que lo conocí me saludó con mucha alegría y tú me presentaste como, mira, aquí es uno de mis mejores amigos. Es correcto. Que me dio un gustazo escuchar eso de tu parte, te lo agradezco y queda en memoria para él esta entrevista y para toda tu familia. Muchas gracias. Chao.